Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos. En este video les quiero hablar de una mujer que vivía siendo eclipsada por su hermana menor y que iba a ser emperatriz de Austria, pero el destino decidió que no fuera así, aunque luego sería recompensada con un marido que la haría muy feliz, terminando en la depresión y locura con la muerte de este y 2 hijos. Me refiero a Helena de Baviera, también conocida como Nené, hermana de Isabel o Sisi. Si desean alguna biografía, acuérdense, solo me dejan un comentario. Este video está hecho a pedido de Teli Umasa Aseki. Helena Carolina Teresa de Wittelbach nació el 4 de abril de 1834 en Múnich, Baviera, actualmente Alemania. Helena era la tercera de los 10 hijos del duque en Baviera, Maximiliano José de Wittelbach, y la princesa real Ludovica de Baviera. Su padre llevaba el título de duque en Baviera y no de Baviera porque era de menor rango que su esposa. Sus hermanos y hermanas fueron Luis, que nació en 1831, Guillermo Carlos, que nació en 1832 pero solo vivió un año, Isabel, o más conocida como Sisi, que nacería en 1837, Carlos Teodoro en 1839, María Sofía en 1841, Matilde Ludovica en 1843, Maximiliano en 1845, que viviría solamente unas horas, Sofía Carlota en 1847 y Maximiliano Manuel en 1849. A Helena desde pequeña la apodaron Nené y fue creciendo sobre todo junto a su padre y su hermana Sisi en un ambiente de gran libertad, yendo de excursiones con ellos a las montañas y paseos en los bosques en Possenhofen, donde tenían el castillo. Helena se iba convirtiendo en una muchacha piadosa, serena, introvertida, seria, retraída, conservadora, con un perfil bajo y con un buen parecido físico. Ella era la única de su familia que era una católica practicante, yendo a menudo a hospitales y haciendo muchas obras de caridad. Como defecto, era bastante impuntual. En febrero de 1853, el primo de Helena, emperador de Austria Francisco José, sufrió un atentado del cual sobrevivió. Entonces su madre y tía de Helena por parte de madre, la archiduquesa Sofía de Baviera, decide buscar una esposa a su hijo. Sofía se fijó inmediatamente en su sobrina Helena, viendo que era una adolescente calmada y serena y sería una excelente esposa para un monarca. Así es que su tía y la madre de Helena arreglan un encuentro para que se vean en Bad Ischl, Austria. Helena y Francisco José ya se habían visto una vez, pero cuando eran unos niños. Mientras tanto, su madre Ludovica, como Helena no tenía la preparación adecuada para ser emperatriz, se preocupó por su educación, haciendo que aprendiera francés y protocolo. Para mediados de 1853, Helena y Francisco José se vieron, pero el destino jugaría con Helena, ya que su madre también decidió llevar a Sisi como acompañante. Francisco José, al ver a Sisi, se enamoró perdidamente y en vez de pedir la mano de Helena, como ya se había pactado, se la pidió a Sisi. Este hecho prácticamente derrumbó a Helena, que ya se veía como emperatriz de Austria, haciendo que se enojara con Sisi, que hasta ese momento era su gran amiga, sintiendo que la había traicionado. Sisi y Francisco José se casarían en abril de 1854, partiendo su hermana a la corte austríaca. Helena entró en una depresión y pasarían los años y se hacía más difícil encontrar un marido. Hasta se pensó que Helena terminaría siendo monja. Pero la madre encontró al príncipe heredero Maximiliano de Thurn y Taxis. El padre de Helena invitó a la familia Thurn y Taxis al castillo de Possenhofen, y esta vez sí salió como lo planeado. Incluso Maximiliano quedó impresionado al ver a Helena. Aunque luego el tío materno de Helena, el rey de Baviera, Maximiliano II, se opuso al matrimonio porque la casa de Thurn y Taxis, aunque era rica, no tenía la realeza ni el poder que los Wittelbach. Sisi intervendría, tal vez porque sabía el dolor que le había causado su hermana, y convenció a su tío para que diera su aprobación. Helena y Maximiliano se casaron el 24 de agosto de 1858. Helena tenía 24 y Maximiliano 26. Aunque el matrimonio fue arreglado,
Se fueron conociendo y se enamoraron perdidamente, haciendo Maximiliano que olvidara el mal trago que sufrió Elena con Francisco José y su hermana, que para ese momento ya se habían reconciliado. Tendrían 4 hijos: Luisa, que nació en 1859, Isabel en 1860, Maximiliano María en 1862 y Alberto María en 1867. El 22 de diciembre de 1858, Elena y su marido llegaban a Ratisbona, donde vivirían siendo aclamados por el pueblo. Tanto Maximiliano como Elena se dedicaron a las obras de caridad, y Elena era la confidente de su hermana Sisi, que no se podía adaptar a la corte austríaca, además de lo mal que se llevaba con su suegra y tía Sofía, que parece ser que nunca le perdonó que se haya casado con su hijo y no Elena. Sisi viajaba bastante para no estar en la corte austríaca y en muchos de esos viajes se encontraba con Elena, que le aconsejaba, siempre hablando en inglés, así los demás no le podían entender, para que estuviera mejor y tratara de arreglar las cosas con su suegra. Incluso Elena habló con su cuñado, Francisco José, a ver si podía arreglar la situación. Todo parecía ir bien en el matrimonio de Elena, pero la salud de su marido estaba decayendo. Había engordado y envejecido demasiado para la edad que tenía, todo por el estrés y los problemas de estado, aunque todavía no era la cabeza del principado. Aunque trajeron a los mejores médicos, no pudieron hacer nada. Maximiliano falleció en junio de 1867, un mes después de que naciera su hijo Alberto María. Elena quedó devastada, con una tristeza que no se podía comparar a lo sucedido con su matrimonio fallido. Mientras tanto, Elena obtuvo la custodia de sus hijos y su suegro, Maximiliano Carlos, le fue enseñando los asuntos comerciales. Por si él fallecía, ella sería su sucesora hasta la mayoría de edad de sus nietos. Y así fue. Su suegro fallece en 1871 y Elena se hace cargo de la familia. En 1881 muere su hija Isabel al dar a luz, dándole otro muy duro golpe al estado anímico de Elena, que decide retirarse de la vida pública, aunque siguiera a cargo de los negocios. En 1883, su hijo Maximiliano María se hace cargo del negocio, así que Elena tomaría un descanso, pero solo serían 2 años, porque en 1885 moriría de una embolia pulmonar Maximiliano, teniendo otra vez que ser Elena la cabeza de la familia. Todas estas muertes harían que Elena no estuviera bien de la cabeza, teniendo cortos periodos de locura, a pesar de encargarse de los negocios hasta 1888, cuando su otro hijo, Alberto, se encarga de la familia. Ya para eso, Elena estaba muy enferma, y aunque se retiró completamente de todo, su tristeza la acompañaría hasta su muerte. A principios de 1890, se enferma por un trastorno abdominal que no dejaba que ingiriera alimentos y luego tuvo fiebre y escalofríos repentinos. Se cree que tenía cáncer de estómago. Su hijo Alberto le avisaría a su hermana Sisi y esta inmediatamente va a verla y se quedaría hasta lo último. Elena fallece en Ratisbona, Baviera, el 16 de mayo de 1890 a los 56 años, siendo enterrada en la abadía de San Emerano, en la cripta de los Thurn y Taxis. La duquesa en Baviera y princesa heredera de Thurn y Taxis parecía estar destinada a ser emperatriz de Austria, pero la vida le deparó otro camino. Se enamoró de su marido y fue buena madre, pero la felicidad le duraría poco. Entraría en una gran depresión, que ya venía de familia, y a eso, la muerte de su hija e hijo, que la llevarían a momentos de locura. Y pensar que su hermana Sisi, que aunque no lo hizo a propósito, le sacó ser emperatriz, fue la persona que estuvo con ella hasta el final. Increíblemente, a pesar de todo lo que vivió Elena, su matrimonio fue el más feliz comparado al de sus hermanas. Bueno, amigos y amigas, me gustaría que me dejen sus comentarios sobre qué piensan de esta mujer. Si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. No se olviden de compartir el video, de suscribirse y activar la campana. Y si les gustó,
acuérdense de dar like. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.